retorno a clases presenciales con aforos reducidos y de manera voluntaria se mantiene para el 17 de enero a escala nacional. Sin embargo, en Guayaquil, el COE cantonal resolvió mantener las clases virtuales por los próximos 30 días. Presidente Guillermo Lasso firmó decreto que formalizará la ampliación de la Reserva Marina Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados. Fiscal General del Estado, Diana Salazar, rindió versión dentro de la investigación previa por el supuesto delito de fraude procesal. La denuncia fue presentada por la defensa de Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Delincuentes intentaron robar una bóveda bancaria en el cantón San Miguel de los Bancos en Pichincha. 7 personas fueron detenidas, entre ellas un policía en servicio activo. En Colombia, detienen a una mujer que fue captada golpeando a una bebé en una guardería clandestina. Así empieza la noticia. Emisión estelar. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Buenas noches y bienvenidos. Aquí iniciamos y lo hacemos en compañía de Julio César Saona, quien nos tiene importantes noticias sobre más hechos delictivos registrados en nuestro país. Julio César, buenas noches. Analí, amigos televidentes, muy buenas noches. Y a esta hora tenemos que reportar que hace poco se dio un nuevo caso de sicariato acá en la ciudad de Guayaquil. Lo más impresionante de este nuevo hecho de sangre es que la víctima recibió los disparos en frente de sus 2 pequeños hijos, los cuales no tienen más de 10 años. Esto más adelante se los vamos a comentar en lo que es la noticia Emisión Estelar. Analí, tú tienes más, por favor. Buenas noches. Así es, ahora iniciamos con otros temas. El retorno a clases presenciales con aforos reducidos y de manera voluntaria se mantiene para el 17 de enero a escala nacional. Gremios y médicos rechazan esta disposición y solicitan que se dé prioridad a la enseñanza virtual hasta cuando disminuya la curva de contagios. La situación sanitaria en el país es compleja. El Ministerio de Salud apuntó a fortalecer la vacunación en la población estudiantil y docentes para volver a las aulas. El plan de retorno progresivo a la presencialidad de manera voluntaria a partir del 17 de enero. En escuelas y colegios en cada nivel educativo hayan alcanzado o superado el 85% de la población vacunada con esquema completo. Este anuncio generó reacciones. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, calificó como inoportuno autorizar el retorno a clases, cuando desde la propia cartera de salud se anticipó un repunte de contagios para los próximos días. Porque sabemos que va a haber un gran número de contagios y estos niños van a ir llevando el virus a casa y van a infectar a los más vulnerables. La Unión Nacional de Educadores también pone reparos. Su presidenta Isabel Vargas afirmó que el Estado no ha garantizado la infraestructura escolar y se ha observado hacinamiento en las aulas, por lo cual hizo 2 pedidos. Nosotros pedimos que el régimen COSA termine el año lectivo de manera virtual. En el régimen cierra que una vez que se baje la curva de los contagios, se pueda regresar a la presencialidad. Reiteraron que no se oponen a las clases presenciales, pero que no es el momento. Aseguraron que la cifra de contagios en maestros y alumnos es mayor a la presentada por el Ministerio de Educación. En cuanto a los maestros contagiados, conocimos 400 casos en la ciudad de Guayaquil y otros 400 en las diferentes provincias. Incluso el vicepresidente está de acuerdo con este pedido de la UNE y los médicos. Sobre el tema se refirió en un evento en la capital. Y las evidencias demuestran de que el retorno a clases va a tener que diferirse. Esa decisión la tomará el COE nacional. El 74% de establecimientos tienen aprobado el plan de continuidad educativa para el retorno a clases de manera voluntaria, informó Priscila Cadena. El Comité de Operaciones de Emergencia de Guayaquil anunció que las clases serán virtuales durante los próximos 30 días debido al aumento de casos de COVID en niños, niñas y adolescentes.
La resolución ya fue publicada tras un análisis que hizo el COE Cantonal de Guayaquil, teniendo en consideración los casos confirmados de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes que residen en la urbe porteña. Primero se extiende el nivel de alerta 3 en el cantón hasta el 31 de enero del presente año y se establece el aforo en los establecimientos educativos, que estará determinado únicamente por el personal administrativo y docente necesario para la operación de las clases virtuales. Por tanto, indican que no habrá clases presenciales en los establecimientos educativos de la ciudad para precautelar la vida de alumnos y maestros, una medida que estará vigente por 30 días hasta una nueva evaluación epidemiológica. A su vez, el Cabildo porteño pone a disposición del Ministerio de Educación la capacidad de los vacunatorios municipales instalados en apoyo al plan de inmunización de profesores y estudiantes. En los últimos 7 días se han presentado 6.306 nuevos casos de COVID-19, un promedio de 901 pacientes al día, y se registran al menos 10 personas fallecidas diariamente por la enfermedad en Guayaquil, informó Adriana Peralta. Y bien, nos enlazamos en vivo y en directo con Julio César Saona. Cuéntanos qué novedades nos tienes. Analí, buenas noches, amigos televidentes. Un nuevo caso de sicariato es lo que se registró a eso de las 7 u 8 de la noche en una de las vías más transitadas del puerto principal, esto en la vía perimetral. Una persona que iba en su vehículo con sus 2 pequeños hijos recibió varios impactos de bala. Los pequeños salieron ilesos de este hecho de sangre que nuevamente se registra en la ciudad de Guayaquil. Nosotros les hemos preparado un informe respecto a lo que ha sucedido hace pocas horas. Adelante con el video. El hecho se suscitó en la vía perimetral, cerca de un paradero de buses. Según lo que expresan autoridades de seguridad, una persona que se dirigía al sur de Guayaquil habría sido interceptada por desconocidos, quienes en segundos abrieron fuego, dejando sorprendidos a los testigos. La policía daba los primeros datos de lo que ahí ocurrió. Un vehículo tipo camioneta se le acerca por el costado izquierdo de la buseta de color rojo. Estaba siendo conducida por un ciudadano de 48 años en compañía de sus 2 niños, de 8 y 12 años, y procede a realizarle algunos disparos de arma de fuego. Criminalística presente para trasladar el cuerpo a la morgue. También la fiscalía estuvo en el lugar. Recolectaban pistas, detalles que apoyen las investigaciones. Los niños están ilesos. Todavía tenemos que verificar y procesar la identidad del ciudadano para poder identificar si es que tiene antecedentes. Y que con el pasar de las horas tendrían los resultados de la motivación de este nuevo sicariato en el puerto principal. Los niños refieren que fue un vehículo de color negro tipo camioneta que se le había aproximado por el costado izquierdo y habían procedido a realizarle algunos disparos. Tenemos que verificar técnicamente cuántos disparos tiene el cuerpo de la víctima. Informó Julio César Saona. Bien, hay que tomar en cuenta que la Fiscalía y la Policía están trabajando en conjunto para poder determinar quiénes fueron las personas o las personas que realizaron este nuevo hecho de sangre en la ciudad de Guayaquil. Los pequeños, pues lógicamente están recibiendo atención por parte del área de salud y psicología ante un hecho tan sorprendente que se dio hace pocas horas en la vía perimetral. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche. Analí, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Buenas noches, Julio César. Muchísimas gracias. Seguimos con más noticias de Crónica Roja. Fueron identificados los cadáveres hallados en un sector despoblado del Cantón Durán. La policía asegura que este hecho no tendría relación con la violencia criminal. Los cuerpos quedaron tendidos sobre el terreno a la altura del kilómetro 3 de la vía Durán-Boliche. El hallazgo lo realizaron personas que transitaban por esa ruta y de inmediato reportaron a la entidad de socorro. El cuerpo masculino presentaba un orificio de entrada y salida en la cabeza, al igual que el de la mujer. Fueron identificados como Víctor Ricardo T, de 43 años, y Elizabeth Joana B, de 22.
Ambos serían oriundos de la provincia de Los Ríos. Se desconoce qué actividades realizaban en el Guayas o si fueron citados para llegar hasta este cantón ferroviario donde los asesinaron. Nosotros, de lo que pudimos visualizar y de los datos recabados, el hecho violento no se registró, no se realizó en ese sitio, sino que los cuerpos fueron arrojados. En el informe se conoció que la joven aún permanecía con vida cuando fueron encontrados, pero la gravedad de sus heridas provocó su muerte en pocos minutos. Por ahora, la Policía Nacional considera que este hecho no sería parte de un acto que responda a la violencia criminal, aunque prefieren no revelar mayores detalles en torno a las causas reales del suceso. No va por el tema de disputas por bandas criminales, esto tiene otra motivación totalmente diferente. Pero como repito, para no entorpecer la investigación, en su momento DINASED ya dará los reportes y hará conocer los detalles del hecho violento. Informó José Morales. Integrantes de una organización delictiva intentaron robar una bóveda bancaria en el cantón San Miguel de los Bancos en Pichincha. 7 personas fueron detenidas, entre ellas un policía en servicio activo. La delincuencia camina por todo lado, buscando puntos vulnerables en el sector de Mindo, al noroccidente de Pichincha. En horas de la madrugada, varios delincuentes ingresaron a una oficina bancaria con el propósito de robar las bóvedas donde guardaban sumas grandes de dinero. Esto activó las unidades preventivas y se activan las unidades investigativas de la misma manera y proceden a una persecución ininterrumpida, obviamente dentro del tiempo de flagrancia, que son 24 horas. Los malos muchachos contaban con toda la logística para acabar con las seguridades. Utilizando suelda, perforaron una de las bóvedas blindadas cuando estaban a punto de abrirla. Los campaneros alertaron que la policía estaba llegando. Salieron dejando gran parte de las herramientas. Hicieron forzar las seguridades con una suelda autógena. Y obviamente no les resultó, pero claro, el daño en la bóveda está ahí. Andaban en 4 vehículos, 3 dejaron abandonados, un sospechoso logró ser detenido. En flagrancia realizaron varios allanamientos. Los 7 que aparecen en las cámaras de seguridad fueron capturados, 3 son colombianos y 4 ecuatorianos. Dentro de los 3 de los 4 vehículos encontramos herramientas como son cables eléctricos para pasar corriente. Se encontró baterías, se encontró guantes utilizados industriales para que no les coja la corriente. Entre los presuntos integrantes de la organización delictiva, un policía en servicio activo, 2 dados de baja. La entidad bancaria confirmó que no lograron abrir las bóvedas e entonces no llegaron al dinero. El policía, por el conocimiento que posee, no era el que entraba a realizar eso, sino más bien era el tema de campana. Ellos saben cómo se activan los operativos policiales. Un asalto frustrado que dejó la desarticulación de una organización delictiva internacional que supuestamente contaba con la colaboración de un servidor policial en el grado de cabo primero. En Quito informó Iván Casamen. Decenas de hombres habrían sido estafados en Tulcán por una supuesta red delictiva que ofertaba servicios de damas de compañía en lujosos hoteles previa cita. La policía investiga las denuncias. Los propietarios de los hoteles ubicados en la urbe han efectuado denuncias sobre ciertas estafas que se estarían dando. Utilizando el nombre de los centros de hospedaje, a través de redes sociales se ofrece servicios de damas de compañía. En su mayoría son hombres quienes han caído en el robo. Después de consignar cierta cantidad, acuden a la cita y no encuentran a la damisela. Pues han llegado personas en recepción en donde les indican que tienen que pasar a una cierta habitación, en donde ellos manifiestan que no hay ninguna persona hospedada en ese lugar. Lo llamaremos Juan. Logramos dialogar con él. Fue una más de las víctimas. Nos comentó cómo fue engañado, la suma que tuvo que depositar para acceder a los servicios. Las jóvenes serían de distintas nacionalidades y por una hora canceló $55. La verdad, yo vi un anuncio en redes sociales, lo cual me llamó la atención. Para poder generar, me contacté mediante WhatsApp, el cual me pudieron ofertar un catálogo donde estaban varias chicas, un hotel que queda por el sur de la ciudad, 2 fotografías y un video. Con eso pues yo creí y realicé el depósito respectivo. Por una hora cobraban por lo general $95, pero la necesidad, me dijeron que no había trabajo por la pandemia y me dejaron en 55.
Los delincuentes mantienen un catálogo de ofertas que es mostrado a los usuarios, eligen una y pactan la cita en los hoteles, indican incluso las fotografías de las habitaciones a donde deberían acudir. Decenas de caballeros han caído en esta trampa. La policía estaría investigando a esta red delictiva. Nuestras unidades tienen conocimiento ya de estas estafas. Hemos asistido a los hoteles de acá en la ciudad de Tulcán para verificar, se ha tomado contacto con los propietarios. Estamos ya con todo el eje investigativo tras la pista de quiénes son los autores, cómplices y autores de esta estafa. El oficial formuló un llamado a la ciudadanía a que no se dejen engañar a través de este tipo de ofertas, menos la presentación de documentos personales, debido a que este tipo de bandas delictivas que son parte de los delitos informáticos pueden aprovechar de la ingenuidad y dejarlo en la calle. Muchas veces ponemos nombres, viajes, números telefónicos, un sinnúmero de datos personales que son vistos por todas las personas, inclusive por los delincuentes, quienes aprovechan de esa vulnerabilidad para proceder a las diferentes estafas. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Si no obedecen, los matan. Si no obedecen, los matan. Se ven obligados a permitir la transportación y el envío de las toneladas de cocaína, a archivar los procesos investigativos en su contra, a mantener con privilegios a sus líderes y a cumplir todo tipo de sus requerimientos fuera de la ley. Las organizaciones narcodelictivas mantienen amenazados a empleados de puertos marítimos, policías, fiscales, guías penitenciarios y hasta las mismas autoridades. Los llamados de advertencia son claros. Coronas motorias que nos dejan en los departamentos, en nuestras casas, fotografías que nos hacen llegar de nuestros hijos ingresando, saliendo de los colegios o de las escuelas. Vea un informe especial este martes 18 de enero en La Noticia, emisión estelar. 22 horas con 17 minutos, seguimos con más. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto que extiende la Reserva Marina de Galápagos a 198.000 kilómetros cuadrados con el objetivo de preservar la biodiversidad del archipiélago y contribuir al cuidado del medio ambiente del planeta. En compañía de varios representantes internacionales y nacionales, del presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto que declara la nueva Reserva Marina Hermandad de las Islas Encantadas, misma que se extiende de 138.000 kilómetros cuadrados a 198.000 kilómetros cuadrados en el archipiélago de Galápagos. Puede que seamos un territorio de dimensiones pequeñas, pero el planeta también es nuestro. Y hoy, ante el desafío de protegerlos, nos agrandamos. Más que nuestro peso económico sea la magnitud de esta contribución. La declaración de la reserva le permitirá ser parte del sistema integral de áreas protegidas con una superficie total de 60.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 30.000 kilómetros cuadrados no se permitirá ninguna actividad pesquera y otros 30.000 kilómetros donde se permitirán actividades de la índole, exceptuando el uso de palangre. Una nueva relación con la tierra, una nueva forma de entender lo que significa el avance de la humanidad, sí es posible. El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, expresó que con esta decisión se está preservando más de 30 especies vulnerables, entre aves marinas, tiburones, tortugas, entre otros. Recientemente se descubrió un magma que nos conecta directo con Panamá. Estos a su vez aportan producción de oxígeno que todos necesitamos para respirar. A su vez, con esta decisión el país fortalece la conservación del corredor marino del Pacífico junto a Panamá, Costa Rica y Colombia. Es para mostrarle al mundo que mientras todavía se trata de llegar a acuerdos, ya 4 países hemos llegado a un acuerdo sin precedentes. Con esto el gobierno refrendó su compromiso ambiental con el planeta y también con los pobladores del archipiélago para cuidar el patrimonio natural del Ecuador. Informó Mauricio Sánchez. En temas internacionales, al menos 9 personas murieron en India y más de 40 resultaron heridas luego de que un tren de pasajeros se descarrilara en el estado de Bengala Occidental. 4 de los 12 vagones del tren interestatal se salieron de la vía. Las tareas de rescate de los sobrevivientes se desarrollaron por varias horas. En el momento del accidente había 1.053 pasajeros a bordo del tren.
La extensa red ferroviaria de la India sufre de una infraestructura obsoleta y un mantenimiento deficiente, factores que a menudo son responsables de los siniestros. De regreso a nuestro país, el ex asesor del Ministerio del Interior, Diego Vallejo, no logró que la Corte de Justicia lo declare inocente del delito de asociación ilícita, por lo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de Diego Vallejo, ex asesor de José Serrano cuando éste se desempeñó como ministro del Interior, no logró convencer a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, Daniela Camacho y Luis Rivera, quienes no aceptaron el recurso de revisión de la sentencia. Tenemos, por un lado, un recurso de casación que se niega a revisar la calidad de la prueba, y tenemos un recurso de revisión en que no se puede volver a trabajar sobre prueba de primer nivel. En el 2014, Vallejo junto a su amigo William Galeano fueron sentenciados a 1 año 6 meses de cárcel por el delito de asociación ilícita, pero ellos insisten en que se les montó una trampa. Luego de que cumplió la sentencia, mi hijo tuvo que salir hacia los Estados Unidos exilado. ¿Por qué? Porque todavía existe la persecución. El aparente motivo que Vallejo se había convertido en la piedra en el zapato del correísmo, porque conocía mucho. Diego Vallejo había adelantado investigación sobre la elección de Galo Chiriboga Zambrano como fiscal general. Había hecho investigaciones sobre el 30 de septiembre. Había hecho investigaciones sobre el presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez. Él quería encontrar la verdad y quería que el gobierno sanee ciertos focos de corrupción. Agotados los recursos de nuestro país, alistan maletas para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente Vallejo se encuentra asilado en Estados Unidos. Le exigimos al gobierno del presidente Lazo que desclasifique la información de acuerdo a lo que establece la ley. Informó Héctor Romero. La investigación previa por el supuesto delito de fraude procesal, donde es investigada la fiscal general del Estado, Diana Salazar, podría durar hasta 2 años. La denuncia la presentó el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Tal como estaba previsto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, rindió su versión libre y voluntaria vía telemática en la entidad que preside, como parte de la investigación por el presunto delito de fraude procesal, del cual le acusa la defensa técnica del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien fue sentenciado a 3 años de pena privativa de la libertad por el supuesto delito de abuso sexual. Se han culminado las versiones que estaban previstas. Toca ingresar las pruebas de carácter documental que tenemos. Seguramente le solicitaremos al fiscal Toainga que integre algunas otras versiones que creamos necesarias, porque tiene que llevarse adelante una investigación completa sobre esta denuncia de fraude procesal en contra de la fiscal general. Sin embargo, el ingreso de nueva prueba podría alargar el proceso o simplemente quedar archivado, y eso lo sabe Angélica Porras, una de las abogadas de Carrión. Estamos en fase de investigación previa. Ahí hay un plazo de hasta 2 años. Entonces depende de la celeridad que le quiera dar el fiscal Toainga. Sabemos que estamos hablando de la fiscal general del Estado. Sabemos que ella tiene todo el poder de acusación, lo que se llama la investigación penal. Lo sabemos a quién nos estamos enfrentando. Pero también sabemos que nos asiste la razón. Paralelamente están por resolverse otros recursos legales. El día de hoy tenemos una audiencia de recusación sobre un habeas corpus que yo puse. También tenemos un habeas corpus en la Corte Constitucional, una medida extraordinaria de protección, y por lo tanto esta semana también se ha presentado un nuevo habeas corpus. Como la caducidad de la prisión preventiva, pero antes deberá resolverse la recusación contra los jueces de la Corte Nacional de Justicia, informó Héctor Romero. Atentos, amigos, hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Narcisa de Jesús en Guayaquil. El sujeto venía aparentemente cometiendo un ilícito. Los detalles enseguida.
Varios accidentes de tránsito se registraron esta mañana mientras Guayaquil soportaba una prolongada llovizna. Jorge Salazar estuvo en los sitios donde ocurrieron varios de estos percances viales y nos cuenta que en su mayoría se debieron a la calzada mojada. Veamos. 6 accidentes vehiculares fueron reportados en Guayaquil en menos de 2 horas. Las colisiones se produjeron desde las 5 a 7 de la mañana de este viernes en avenidas como la Juan Tancamarengo y Francisco de Orellana. Además, en la urbanización Villa España 2, entre otros sectores. Todos los percances tuvieron un denominador común. Producto de la lluvia, y la lluvia recién está empezando. Es necesario que los conductores recuerden ello de que la calzada es una calzada que está seca y al momento que se produce la lluvia se transforma en una calzada resbalosa y peligrosa. Para evitar accidentes de tránsito en esta época del año, se recomienda lo siguiente: respetar el rango de velocidad permitido, guardar una distancia prudencial entre los vehículos, mantener los neumáticos en buen estado y revisar periódicamente el sistema de frenos, de luces, los limpiaparabrisas, entre otras partes del automotor. Por llanta lisa hay detención de conductor y vehículo, por luces son sanciones, por no llevar los plumas limpiavidrios son sanciones, todos son sanciones. Nosotros no que queremos sancionar, lo que queremos es que haya seguridad para el conductor. Si usted va a 60 kilómetros por hora y usted ve un obstáculo al que usted frena, el carro le rueda 17 metros. Una calzada seca. La calzada seca, con la calzada mojada es el doble. Entonces eso tiene que considerar la ciudadanía. Del 1 al 14 de enero del presente año, en el puerto principal se han registrado 130 siniestros de tránsito, que dejaron como consecuencia 140 personas heridas y 7 fallecidas. Además, 125 vehículos fueron retenidos como parte de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes. Informó Jorge Salazar. Si no obedecen, los matan. Si no obedecen, los matan. Se ven obligados a permitir la transportación y el envío de las toneladas de cocaína, a archivar los procesos investigativos en su contra, a mantener con privilegios a sus líderes y a cumplir todo tipo de sus requerimientos fuera de la ley. Las organizaciones narcodelictivas mantienen amenazados a empleados de puertos marítimos, policías, fiscales, guías penitenciarios y hasta las mismas autoridades. Los llamados de advertencia son claros. Coronas motorias que nos dejan en los departamentos, en nuestras casas, fotografías que nos hacen llegar de nuestros hijos ingresando, saliendo de los colegios o de las escuelas. Vea un informe especial este martes 18 de enero en La Noticia, emisión estelar. Gracias por seguir junto a nosotros, amigos. En Colombia capturan a una mujer acusada de golpear a una bebé de 9 meses en una guardería clandestina en la localidad de Chía. Oiga, señora, ¿qué le está haciendo a la niña? Este hecho fue grabado por una moradora de la zona, quien escuchó los desgarradores gritos de la criatura y logró captar la brutal agresión. Según la policía, el establecimiento ilegal había comenzado a funcionar hace pocos días y en el lugar se encontraron otros 12 menores. La agresora, de 42 años, fue judicializada y enviada a la cárcel gracias a las imágenes grabadas por la denunciante. La bebé resultó con hematomas en la espalda y fue trasladada al hospital, donde le dieron 10 días de incapacidad. De regreso con temas locales, un hombre murió en un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. Al sujeto le encontraron con un arma de fuego. Aparentemente venía cometiendo un ilícito. El sujeto conducía aparentemente a exceso de velocidad por la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. A la altura de Los Samanes perdió el control del automotor, se volcó y producto del impacto falleció al instante. Por el momento se desconoce la participación de más vehículos involucrados, solo lo que se logra observar es el vehículo siniestrado y una persona fallecida, el mismo que es el conductor del automotor. En la escena, la policía encontró un arma de fuego que portaba el ahora occiso. Un revólver. Ante esta situación, la policía toma el respectivo procedimiento conjuntamente con el personal de tránsito para que esto, mediante cadena de custodia,
sea trasladado hasta el ente competente y se realizan las investigaciones. Pues, según comentaban los moradores de esa zona, habrían visto que 2 personas salieron del carro y huyeron. Entonces el caso toma un importante giro para los agentes del orden. Y posiblemente no eran personas de las mejores actividades y no se descarta que andaban cometiendo algún acto ilícito por el sector. Pero las unidades especializadas profundizarán la investigación para determinar quiénes eran y qué vínculo tienen con el fallecido. Informó Adriana Peralta. 4 personas privadas de la libertad fueron encontradas sin vida en las cárceles de Santo Domingo y Azuay. Las autoridades investigan estas muertes. Segundo incidente en las cárceles, únicamente esta semana. Santo Domingo, CRS Bellavista. La policía recibió la alerta a las 2 de la tarde en punto. Ingresaron al pabellón de mínima seguridad y allí encontraron al occiso. Una persona privada de la libertad se encontraba suspendida dentro de una de las celdas y que no presentaba signos de violencia aparentemente externa. Pero no era la única novedad. Cuando estaban en aquel procedimiento recibieron otra alerta, esta vez en máxima seguridad. Un segundo PPL estaba muerto. En las mismas circunstancias, es decir, suspendida mediante suspensión, se había quitado la vida y no presentaba signos de violencia, sean estos por arma blanca o arma de fuego. Y como si fuese cuál efecto dominó, una nueva alerta, ahora en mediana seguridad. Otro reo estaba también suspendido. Todos ellos, según la autoridad, aparentemente se suicidaron. De acuerdo al personal de criminalística que ingresó, pudieron manifestarnos de que habían sido encontrados suspendidos. Sin embargo, estas no serían las únicas muertes registradas este viernes en el sistema de rehabilitación social. En el centro de privación de la libertad de Azuay, otro reo fue encontrado sin vida bajo las mismas circunstancias anteriores. Con esto, la cifra de fallecidos en el sistema carcelario se va incrementando cuando hasta hace 3 días nada más, 3 reos fueron brutalmente asesinados en Esmeraldas. Informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema. Fabiola Gallardo, integrante de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, fue designada como la nueva titular del organismo. Entre sus ejes de trabajo está la justicia abierta y la independencia. Con 44 años y una amplia trayectoria, la doctora Fabiola Gallardo Ramia es la nueva presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. Es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada de los tribunales y juzgados. Obtuvo diploma en especialización en Derecho Penal y especialista en Derecho Constitucional. Doctorado en Jurisprudencia. Se especializó en Ciencias Penales y Criminológicas con masterado. Tesista de PhD en Derecho de la Universidad Católica de Buenos Aires, Argentina, y actualmente cursa su maestría en Derechos Humanos en la Universidad de La Rioja. La segunda mujer en liderar este cargo nos explica cuáles son sus ejes de trabajo. Está la independencia judicial. Esta independencia judicial, ¿cómo la garantizamos? A través de evitar injerencias internas o externas que puedan darse a fin de que el juez pueda tomar una decisión. Ella se desempeñó en la Municipalidad de Guayaquil, Fundación Esquel, la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Provincial del Guayas y en la Corte Provincial del Guayas como jueza del Juzgado Primero de Garantías Penales y de la Sala Especializada Penal, Militar, Policial y de Tránsito. Señala que para reforzar la confianza en los operadores se va a enmarcar en la justicia abierta. Y la ciudadanía podrá tener contacto, podrá poder observar cómo va a ser el juez, en qué se basa la decisión del juzgador y por supuesto brindar toda la ayuda pertinente y no se informe solamente lo que dice una parte, sino de lo que existe realmente. También ha sido capacitada por la DEA y afirma que estará al tanto de la revisión de los expedientes de los fiscales en los procesos que se presenten. Examinar si esas pruebas son suficientes para poder condenar a una persona, para poder ratificarse o no la inocencia, para poder confirmar o no el fallo de primera instancia. La doctora Gallardo fue escogida en este cargo con 20 votos a favor de un total de 50 jueces, informó Adriana Peralta. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero al volver, fiscal Diana Salazar dispuso cambiar a la Fiscalía de Quito el caso de la muerte de la modelo Naomi Arcentales. Ya regresamos.
Amigos, gracias por preferirnos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dispuso el traslado a Quito de la investigación de la muerte de la modelo Naomi Arsentales, que llevaba a la Fiscalía del Guayas. El proceso ahora estará a cargo de una fiscal especializada en violencia de género en la capital ecuatoriana. En un comunicado que posteó la entidad en Twitter, indica que Salazar acogió el pedido de la familia de Naomi y que además el cambio se debe a que las agentes fiscales que conocían el caso en Guayas están con COVID positivo. Por su parte, el abogado de la expareja de la modelo rechazó el justificativo. Y en otras noticias, nos vamos hasta Asia. Allí grupos ecologistas y veterinarios han denunciado que alrededor de 20 elefantes han muerto tras consumir basura y otros residuos plásticos en el vertedero abierto de la aldea Payaca, a unos 210 kilómetros al este de la capital Colombo. Las autopsias han mostrado que los animales han ingerido grandes cantidades de plástico proveniente del vertedero. Entre los restos hallados se encuentran envoltorios de comida, plástico y otros materiales no digeribles. Los elefantes son cada vez más vulnerables debido a la pérdida y degradación de su hábitat natural y muchos de ellos hambrientos buscan alimentos en vertederos donde consumen plásticos y objetos punzantes que dañan su sistema digestivo. Y en otro ámbito de la información, las mujeres embarazadas y lactantes mayores a los 18 años que hayan cumplido 5 meses después de la segunda dosis contra el COVID podrán inocularse en cualquier punto de vacunación a escala nacional. Este anuncio lo hicieron las autoridades durante la reapertura del vacunatorio de la Universidad Católica en Quito. El incremento de los puntos de vacunación a escala nacional continúa, mientras otros centros son reaperturados, como la Universidad Católica en Quito, en donde en promedio se espera inocular a al menos 1.000 personas cada día. Las autoridades cada vez incorporan a más grupos sociales en las jornadas de aplicación de dosis de refuerzo. Las mujeres embarazadas pueden vacunarse en cualquier momento. En este caso estamos definiendo 5 meses desde la segunda dosis, como mujeres en periodo de lactancia. Al evento de reapertura del centro de vacunación de la Universidad Católica asistió el vicepresidente de la República, quien mencionó que de acuerdo al Ministerio de Salud, más del 80% de las personas de nuestro país cuentan con las 2 dosis contra el COVID-19. Ahora tenemos vacunas, lo único que necesitamos es hombros para que se vacunan. Provocando que no exista un colapso en los hospitales. Mantenemos la capacidad hospitalaria, la capacidad de cuidados intensivos y estamos fortaleciendo esa alta demanda de atención a nivel de las salas de triaje, de emergencia o atención ambulatoria a nivel nacional. Además, en las próximas semanas, los sectores estratégicos habilitarán también nuevos lugares de inoculación. Estamos abriendo también centros de vacunación en cuarteles, en unidades militares, con apoyo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo al vacunómetro del Ecuador, al momento más de 1.789.000 personas recibieron la tercera dosis contra el coronavirus. Informó Sofía Vintimilla. De regreso con más noticias. El mundo ha registrado hasta el momento al menos 320 millones de contagiados por COVID-19. Sin embargo, esta cifra no logra superar a los más de 650 millones de pacientes diagnosticados con obesidad, una enfermedad considerada agravante y letal en épocas de pandemia. Conocimos a Raúl, un hombre que tuvo que enfrentar los estragos de una enfermedad silenciosa como es la obesidad. Cuenta que su salud se agravó aún más a raíz de la pandemia. La pandemia fue el detonante del aumento total de mi peso. Talla 44 en pantalón, XXL en camiseta, en polo. Llegó a pesar 114 kilos. La mayoría de su exceso de peso lo adquirió en los meses más críticos de la pandemia. Trabajando en el área de la salud, recuerda el ver morir a muchos pacientes que tenían obesidad como enfermedad de base y no ganaron la batalla contra el virus. El no salir, la ansiedad que te produce el trabajo, la ansiedad que te produce ver morir gente sin saber si esto se iba a acabar, no tenemos conocimientos si esto se iba a acabar rápido o no, o iba a durar solamente, se iba a controlar o no. Y ver en carne propia, de primera línea,
las causas que conlleva el COVID. Alrededor del 63% de la población en el Ecuador tiene sobrepeso y obesidad. De este último rango, una gran mayoría son mujeres. Las cifras médicas en el contexto sanitario dan cuenta de una realidad. Aproximadamente 320 millones de personas contagiadas con COVID y tenemos cifras de la Organización Mundial de la Salud del año 2016, donde ya teníamos 1.900 millones de personas con sobrepeso u obesidad, y de estas 650 millones ya padecían obesidad. Es decir, aún cuando tenemos nosotros 3 años con este virus mortal, no se llega a contrarrestar o a llegar a cifras como la que se manejan de la obesidad a nivel mundial. Raúl describe a la obesidad como una enfermedad muy normalizada, lo que llevó a su salud a deteriorarse cada día más, llegando al punto de no poder subir gradas o movilizarse sin estar fatigado. Y efectivamente, el paciente va a tomar medidas una vez que se ve afectado directamente el paciente o el grupo familiar. El médico especialista José Guzmán recalca la importancia de tomar medidas a tiempo, integrar un estilo de vida saludable y buscar ayuda profesional. Informó Caterine Aguirre. Mucha atención con esta noticia. Para hacer cualquier trámite en alguna institución pública debe asegurarse no tener deudas pendientes con el Consejo Nacional Electoral del Guayas. Si no ha pagado las multas por no sufragar, estará inhabilitado para concretar sus trámites. Alexandra Simancas acudió hasta una de las ventanillas de la Delegación Electoral del Guayas para pagar una multa pendiente con el CNE, pues al querer realizar un trámite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se enteró de esta deuda que no le permitía concretar su gestión. En el IE solamente me dijeron que tenía una multa, que estaba bloqueada, que no podía hacer ningún trámite público, y aquí es donde me vienen a explicar que tengo 2 multas, una que es por la parte de receptora y la otra que es como votante. ¿Cuánto tenía que pagar? $96 por las 2 cosas. ¿De qué año? Tenía una del 2017 y dicen que la otra era del 2019, por ahí. ¿Usted ni por enterada? Ni por enterada, así es. Así como ella, varias personas recién conocían que tenían multas pendientes. El director de la Delegación Electoral del Guayas explica que se cumple con lo que establece el Código de la Democracia. Es obligación sufragar y presentarse cuando tienes que ser miembro de la Junta Receptora del Voto. La multa está presente, está fija desde los procesos anteriores y efectivamente desde el año anterior las empresas públicas tienen la obligación de constatar, controlar y revisar que no tengan deudas pendientes con el Consejo Nacional Electoral. Principalmente el Servicio de Rentas Internas, el IES y todas las demás instituciones del Estado deben no solo la presentación del certificado de votación como tal, sino confirmar de que no tengan multas con el Consejo Nacional Electoral. Se puede exonerar la multa si demuestra documentación que justifique que no pudo sufragar porque se encontraba fuera del país por enfermedad o calamidad doméstica. En el caso de que tenga que exonerarla, entrega la documentación de respaldo. Así hayan pasado años. Así hayan pasado años, sí. Que sustente el por qué no sufragó, se exonera la multa e inmediatamente se entrega el certificado de votación si lo requiere. En el caso de que no tenga, tendrá que acercarse a la delegación y cancelar el valor de la multa y de esa manera también queda inmediatamente liberado. Para conocer si usted tiene una deuda pendiente, puede descargar la aplicación del CNE en su celular y hacer la consulta. Se ingresa la información, cédula, la fecha de expedición de la cédula y con eso ya se obtiene el listado de qué multas tiene. La atención en la Delegación Electoral del Guayas de lunes a viernes es de 8:30 a 16:30, informó Roselena Vázquez. Así nos despedimos. Buenas noches.